nos dejan muchísimo que pensar. Justo por eso vamos a dar paso a este diálogo. Y mientras preparan los compañeros todo el set, me voy a permitir leer las semblanzas de quienes nos van a acompañar el día de hoy. Comenzando por la doctora Elsa Muniz, quien es doctora en antropología y maestra en historia por la ENAM, especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México. Ella es coordinadora de extensión universitaria de la UAM Xochimilco y profesora, escritora e investigadora del Departamento de Política y Cultura del área Mujer, Identidad y Poder, docente de la maestría en estudios mujer y del doctorado en estudios feministas también en la propia UAM. Es autora de múltiples libros individuales, colectivos, artículos, y desde 2003 ha desarrollado una línea de investigación sobre los estudios del cuerpo, por lo que es fundadora del grupo de investigación El Cuerpo Descifrado, y coordinadora de la Red de Estudios Interdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. También vamos a contar con la presencia de nuestra querida Penélope Quero, que ahorita va a leer su semblanza. Es artista mexicana, mestiza, migrante y nómada por elección, cazadora de atardeceres, tejedora de sueños y aprendiz incansable. Cree en el arte como lenguaje universal que dignifica y une a todos los seres humanos sin discriminación, y en los procesos creativos como forma de construir utopías sociales en realidades sociales. Apasionada y comprometida con el impacto de las artes y la cultura en el ámbito social, centra su investigación artística en la creación de espacios seguros para la transformación y gestión de proyectos culturales, enfocados a minorías y grupos vulnerables. Con este trabajo busca también brindar herramientas de autodesarrollo a las comunidades para las que trabaja y vincularlas con socios clave como organizaciones o instancias que pueden ayudar en su desarrollo. Así que también bienvenida, Penélope. Y por último, de manera remota, nos va a acompañar Aristeo Mora. Él es director de escena, docente, licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, con estudios de máster en práctica escénica y cultura visual. Trabaja en la compañía Opcional, que es un grupo de investigación dedicado a la creación de piezas y contextos experimentales para las artes escénicas. Ha trabajado para el estudio de ciencias y artes, coordinando el laboratorio de imaginación e inteligencia aplicada, y actualmente es director de la coordinación escolar de la Secretaría de Cultura Jalisco, dirigiendo la licenciatura en Artes y la Escuela de Artes Jalisco. Así que si están todos de acuerdo, comenzaremos con la intervención de Aristeo Mora y ya pasaremos al centro. Hola, les saludo. Yo soy Aristeo Mora y estoy muy contento de compartir este espacio con todas, con todos ustedes, con todes. Quisiera para abrir esta intervención y para aportar algo a lo que seguro se estará dialogando en este encuentro, quisiera comenzar para pensar la performance de la migración, cómo performear la migración y cómo migran las expresiones del cuerpo. Quisiera comenzar mostrándoles dos retratos que para mí tenían que estar muy presentes para poder reflexionar sobre estas migraciones y sobre la performance que produjo la migración en mi cuerpo. En primer lugar, quisiera presentarles a mi abuela, Isabel. Ella viene de Chiquilistlán, un pueblo de la sierra, acá en Jalisco, que como muchas mujeres de estas poblaciones
migró a los Estados Unidos después de una experiencia de abuso en su pueblo. Tuvo que irse de allí para continuar su vida en otro contexto y para sobrevivir. Y también quiero mostrarles el retrato. Este es un dibujo hecho por mi papá, de su padre, mi abuelo Aristeo Mora, quien me heredó el nombre, que viene de un rancho llamado San Juan del Monte, en los Altos de Jalisco, y que también, como muchos campesinos y pobladores de estas localidades, migró a los Estados Unidos para sobrevivir. En el caso de mi abuela materna, Isabel, y en el caso de mi abuelo paterno, Aristeo, la primer historia de migración eh, que marca no solo su vida, sino la de sus hijas, sus hijos y la de sus nietos, es la migración a la capital, ¿no? Eh, ellas deciden, ellos deciden viajar, todas sus familias, por diferentes situaciones. Mi abuela, pues por una situación, digamos, eh, com- que tiene una complejidad enorme. Ella fue abusada sexualmente eh, y tiene que migrar a la capital para poder sobrevivir, para continuar su vida. Y en el caso de mi abuelo, una persecución que tiene que ver con peleas por terrenos en el rancho y en las localidades aledañas al rancho donde él vivía. Después de esas migraciones, algo que será muy importante y que, digamos, es digamos, el movimiento más importante de la historia de mi familia, es que ambas tienen que viajar a Estados Unidos, migrar para trabajar allá, y, y esa migración es, digamos, la que han, a sus hijas y a sus hijos, a sus nietas, a sus nietos, nos marcaría de una forma muy, muy importante. Eh, Mi abuelo, cuando mi abuelo decide que quiere regresar con su familia a México, ahorra un dinero para comprar un terreno en el centro de la ciudad de Guadalajara, en un momento en el que Guadalajara está modernizándose y en donde se está reconfigurando toda la morfología de la ciudad. Se están expropiando terrenos, casas para abrir las grandes avenidas del proyecto de modernización de Guadalajara, y mi abuelo tiene la suerte de comprar un terreno en la zona, en la zona centro de la ciudad, en donde se abriría una de las avenidas más importantes, una vialidad, Federalismo se llama, que pues conectaría el norte con el sur de la ciudad, y pues esa gran avenida dividiría, como muchas otras avenidas, pues la ciudad en espacios muy determinados por la clase social, por el poder adquisitivo de las personas que vivían en Guadalajara, y mi abuelo queda en el medio. Mi abuelo queda en el medio como marcado por su condición de clase media, migrante, que consigue ahorrar dinero para regresar a Guadalajara, y como en esa condición de socioeconómica, en la clase media, se queda justamente en un lugar en el que el Estado decide expropiar los terrenos de las personas que estaban en esa zona de la ciudad, y mi abuelo termina por perder ese terreno, perder la conexión con el espacio de la zona centro, en donde habían migrado muchas de las familias de los Altos de Jalisco, que es el santuario y la zona aledaña a esa parte de la ciudad, y con el dinero que le paga el Estado comprando su terreno, expropiando ese terreno, mi abuelo decide moverse a una zona de la ciudad que es Providencia, en donde se instalaría
pues, una clase socioeconómica de clase media alta, en donde mi abuelo construye su casa y comienza la historia contemporánea de su familia, ¿no? Esa historia que es la que a mí me contaron cuando yo nací, cuando yo nací, con la que yo crecí, que es una historia que omite, borra toda eh, digamos, el origen el nacimiento de la familia de mi abuelo paterno, de mi abuela paterna, y esa migración borra todos esos antecedentes y funda la historia familiar en un imaginario que pues está instalado en Estados Unidos, que está instalado en esa nueva condición urbana que Guadalajara está desarrollando y que está instalado también en una serie de paradigmas sociales que involucran a la clase media alta o esta clase que empieza a efervecer en este periodo histórico de la ciudad de Guadalajara, que es a partir de los años 70, en una especie de bonanza económica que se vive en esta parte del país y que permitió el desarrollo de viviendas, comercios, proyectos sociales y culturales que atendían a esta nueva población. Y esa historia es con la que yo crecí. A la familia de mi abuela materna le pasa algo muy similar. Después de esta migración, mi abuela regresa a Guadalajara con un poder adquisitivo, con unos recursos económicos que le permiten casarse con un comerciante relacionado con la industria farmacéutica y comienza una historia familiar, la historia contemporánea de mi familia, que desdibuja, borra, omite, entierra eso que, digamos, es la procedencia de la familia materna también, de mi familia materna. Y quería contar esta historia y traer a mis abuelos acá, porque al revisar el material, las historias, tanto de Lucas como de Sara, me doy cuenta de que yo hago parte de una historia de México en la que, como pues muchas personas de mi edad en todo el país, pues hemos sido atravesadas por estas migraciones a los Estados Unidos y de alguna manera, citando a Lucas, cuando desde la antropología, cuando desde las prácticas artísticas que quieren trabajar de forma situada, queremos entender esa otredad, esos contextos con los que queremos dialogar, eh, yo me doy cuenta de que no puedo reconocerme en la piel de la otra, no porque yo sea esa otra, en el caso, por ejemplo, de Lucas, como él lo dice, ni porque yo tenga la estructura ósea, como dice Lucas, de esa otredad que está investigando la antropología, sino porque yo no tengo ni piel, ni carne, ni huesos. Cuando esa historia es borrada, a mí me toca hacer un trabajo de investigación sobre esa piel, sobre esos huesos, sobre esa carne. Y me toca trabajar en la recuperación de esa historia, de esa memoria que está en mi cuerpo, pero que no alcanzo a reconocer porque el relato que significa mi cuerpo está perdido. Quería empezar por aquí, quería compartir esa condición, esa performance de un cuerpo sin carne, sin piel y sin huesos, porque no es que yo performé una migración, es que la migración me performeó a mí, me condicionó y y digamos, me, me ha permitido la reflexión sobre esa migración de mi familia, me ha permitido entender que mi cuerpo es un cuerpo sin carne, sin huesos, sin piel, porque es un cuerpo sin historia, es un cuerpo sin narración. Los cuerpos de aquellas personas que estamos atravesadas por
la migración son cuerpos que requerimos de recuperar una historia eh, de ese álbum de fotografías del que habla Lucas en su documental, ese álbum que él encontraba bajo la tierra cuando araba, es un álbum que yo he tenido que investigar, que he tenido que encontrar, que he tenido que eh, descubrir en las memorias de otras personas. Y, y eso ha condicionado mucho mi trabajo y me ha permitido, como, digamos, al tiempo que me ha obligado a pensar en una práctica arqueológica que está, que se despliega en el espacio público, se despliega en lo público y que funciona a partir de habilitar plataformas, espacios de encuentro, espacios de convivio, en donde podamos compartirnos cómo nos performeamos sin cuerpo, sin carne, sin huesos, cómo es que nos hemos podido sostener ahí y cómo es que podemos al tiempo recuperar esa memoria perdida signada por la migración, ¿no? Creo que el trabajo de muchas de las personas que vivimos en este país es también recuperar esa memoria que está olvidada, está perdida, está desaparecida. Y es una memoria que desapareció en las migraciones, en los desplazamientos forzados que vivieron nuestros antepasados, las y los fundadores de nuestras familias, y que han permanecido ocultas por la vergüenza, que han permanecido ocultas por la necesidad de supervivencia en una narrativa impuesta por el Estado, impuesta por el mercado, que no hay otra manera de explicar esa desaparición. Eh, y es una memoria que al tiempo es urgente recuperar porque necesitamos recuperar el cuerpo, necesitamos volver a nuestros cuerpos para poder seguir haciendo vida. Pienso que estos cuerpos que somos, eh, comentaba que pienso que pulsan esa historia de la que venimos, estos cuerpos heredaron esa historia del desplazamiento forzado, la violación de mi abuela, la persecución de mi abuelo marcó mi cuerpo y sigue pulsando ese desplazamiento forzado. Y pienso que la necesidad de recuperar esa historia que ha sido borrada para sobrevivir eh, es una necesidad que pulsa no y que no con la que yo trabajo no como por una consigna moral de recuperar una historia, sino porque está pulsando aquí y necesitamos y tiene derecho de vivir en el contexto en el que yo nací. En el caso de Lucas y de Sara, pienso que Sara tiene que cantar, Lucas tiene que subirse a su bicicleta y pasear por su pueblo, no solamente por confrontar a su comunidad con algo disidente que incomoda, porque sí, es necesario que eso suceda allí, que Sara cante, es necesario que Lucas pueda agarrar la bicicleta y darle la vuelta al pueblo, porque esas historias también tienen derecho, esos cuerpos también tienen derecho de vivir en su contexto y eh, de desenvolverse en ese lugar. Y pienso, además, que esos cuerpos que se performean en la cotidianidad por recuperar ese, ese término con el que trabaja Lucas de la performance de lo cotidiano, eh, pienso que esa performance de lo cotidiano es necesaria no solamente para reivindicar el derecho que tenemos como cuerpos de estar allí, como personas de vivir en ese contexto, sino porque también abre la posibilidad de que otras personas, de que otras niñas, de que otros niños nos vean, se enteren de esa historia y puedan tomar su bicicleta y andar por el pueblo, puedan cantar lo que necesitan cantar, igual que lo hace Sara, igual que lo hace Lucas. Con lo que finalmente me quiero quedar después de
haber podido escuchar las historias de vida y los lugares de resistencia, la manera en la que las y los cuerpos de las y los artistas que están presentes en este encuentro, es con la necesidad de trabajar desde nuestros cuerpos, desde nuestras cuerpas, para recuperar la historia, la memoria, que en mi caso ha sido enterrada por mi familia, pero también para que en este cuerpo, en esta, en esta estructura ósea, en esta piel, puedan ser explicados, puedan ser también compartidos. Esos momentos que hemos tenido que olvidar para sobrevivir, permitirnos vivir con ellos y seguir, digamos, resistiendo con ellos una vida que no puede olvidar eso, que no lo puede olvidar no porque moralmente tengamos que recordarlo, sino porque sí está impregnado en nuestro cuerpo, sí está impregnada en mi cuerpo esa historia ominosa que ha sido borrada y de alguna manera yo la he vivido sin darme cuenta. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir esta pequeña reflexión y este pequeño repaso histórico por la memoria de mis migraciones para, para ver si esto de alguna manera nos permite seguir pensando en las expresiones del cuerpo migrante, cómo hemos migrado de disciplinas, cómo hemos migrado eh, eh, las formas en las que trabajamos, cómo estamos siempre entre los lugares, porque es allí entre los lugares, es ahí en ese desplazamiento en donde podemos recuperar esa historia que ha sido borrada. Muchas gracias. Bueno, creo que sin duda la intervención de Aristeo nos arroja de algún modo a pensar en una arqueología, no una arqueología de la memoria, una arqueología de la memoria del cuerpo que está presente tanto en la historia de Sara como en la historia de Lucas y en la propia historia de Aristeo, ¿no? Que nos cuenta también de su pasado. Entonces, algo interesante que también nos dice Aristeo que percibimos en cada uno de los capítulos nos habla, ¿no?, de este cuerpo sin piel, ¿no? Y es como si no hay una historia trazada porque se ha negado, porque ha sido silenciada, porque ha sido ominosa, ¿cómo empezar a trazarla, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un trabajo arqueológico, pero también es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de poder trazar pues la historia del cuerpo y, como nos dice, ¿no?, abrir el lugar desde la resistencia a otras posibilidades, otras maneras de ser dentro de una comunidad. Y esto creo que sin duda pues tiene todo el sentido cuando hablamos de performatividad o de performar, ¿no? Porque las artes del cuerpo se tornan también ese espacio, ¿no? O sea, incluyendo a la música, por supuesto, como arte del cuerpo, arte de expresión del cuerpo, como ese espacio de posibilidad donde se puede vestir, ¿no? Dice Lucas en algún momento, me puedo vestir, y esa vestimenta cobra sentido toda mi historia, mi territorio, y es esa posibilidad de la performatividad, del performear, que también nos abre una reflexión a las migraciones. Entonces, bueno, sin más, quiero pues darles la palabra, doctora Elsa, si quiere comenzar. Gracias. Bueno, primero quisiera decirle que estoy contenta porque estoy entre puros jóvenes. Soy
cómo somos nuestros abuelitos. Pero me encanta. Ahora, yo lo que veo, bueno, estos dos videos son alucinantes, ¿no? Alucinantes por las imágenes, sobre todo que rodean la existencia de Sara, ¿no? El mar, las estrellas, la arena, digo, las estrellas del mar, la arena, cuando nos cuenta su origen, su territorio, ¿no? Lo sagrado, las aves. Lucas, por su parte, pues se centra mucho en su arte, en sus movimientos, en su entorno, que es para él fundamental. Él es absolutamente un cuerpo territorio, ¿no? Él recupera para sí mismo todo lo que lo rodea, ¿no? Es entrañable para él, pero sobre todo su comunidad y las ausencias. A él lo rodean las ausencias, y esto es muy interesante, ¿no? Al final, cuando él habla de la ausencia, no solo de su hermano, sino de las ausencias en las que ha vivido siempre, esa desaparición de la que somos sujetos y sujetas en diversos contextos, ¿no? Bueno, para empezar, eso es fundamental, ¿no? Que yo parta de esto, porque me parecen maravillosos los dos. Como les decía, es un proyecto fabuloso que yo quisiera invitarlos a que vayan a la UAM y que los lleven, porque son maravillosos. Ahora que tenemos la opción, ¿no? de extensión universitaria. Pero pienso que lo que hemos visto es más que trazar un itinerario artístico, ¿no? Un itinerario de vida de Lucas y de Sara. Lo que hemos visto es un reflejo de su situación existencial, de cómo experimentan individualmente ellos como sujetos multiculturales, porque en realidad estamos hablando ya de sujetos multiculturales. Estamos observando también cómo viven, cómo es la existencia de estos migrantes convertidos en ciudadanos de todos lados. Vemos que su obra es una sucesión de desplazamientos, de adaptaciones, de procesos de desterritorialización y de reterritorialización, ¿no? O sea, van, vienen, se apropian de su espacio, pero también son capaces de dejarlo, de distanciarse, pero de distanciarse físicamente, porque ellos siempre están ahí, ¿no? Entonces, pienso que esta condición existencial de migrante o nómade, como lo llamaría Rosy Braidetti, ¿no? Que en el caso de Sara y Lucas se traduce en un estilo en su arte. Hay una forma de hacer sus actuaciones, tienen un estilo de ser artistas, ¿no? Se desarrolla y evoca una visión de la subjetividad feminista. Es indiscutible. Las mujeres que aparecen ahí, o sea, Sara y Lucas, trastocan su ser definido, ¿no? Ya de antemano, ellos son capaces de revertirlo. Este modo de ser artista, de ser persona, de ser mujer, alude a un estilo de arte, yo diría, figurativo, siguiendo también a Braidotti, o ficcional, ¿no? Selectivamente autobiográfico, que a veces puede dar la impresión de un monólogo interior, o sea, constantemente están hablándose a sí mismos, ¿no? Un poco reflexionando. Claro, la entrevista y el tipo de trabajo que ustedes hicieron lo permitía, además lo impulsa, ¿no? Lo promueve. Ambos recorren los eventos más significativos de su vida, los que tienen que ver con su origen, con sus dolores, con sus recuerdos, con sus memorias, como ya lo dijeron también, con sus violencias, ¿no? Porque en realidad ambos parten de la violencia, los constituye de una manera fundamental. Sus exclusiones, ¿no? Sus ausencias, como lo dijo bien Lucas, ¿no? Este término o esta idea más bien de
Y diría Rosy Braidotti, urge elaborar versiones alternativas a fin de aprender a pensar de un modo distinto en relación con el sujeto, la sujeto, a fin de inventar nuevos marcos de organización, nuevas imágenes, nuevas formas de pensamiento. Y aquí recuerdo de manera clarísima, ¿no? Cuando estaba viendo estos videos, pensaba sobre todo en Gloria Saldúa, ¿no? En su famoso texto sobre la prieta, que es muy semejante a estas vidas que hemos visto, ¿no? Estas nuevas formas de pensamiento nos remiten a Sara convertida en el ave fénix. A ella le salen alas, dice. Es un espíritu libre cuya figuración la lleva a cualquier parte. Físicamente sí, ha ido, pero también ella es capaz de volar en la imaginación. Es curioso porque al mismo tiempo que vuela, siempre quiere tener los pies sobre la tierra, en su tierra y en el escenario. Su noción de movimiento trasciende las imposiciones conceptuales dicotómicos, si bien esta es una preocupación de las críticas que se hacen a Occidente constantemente y desde hace mucho tiempo. También es cierto que la concepción occidental del cuerpo y los sujetos ha dado un vuelco. Se ha impuesto la flexibilidad, ¿no? Eso lo podemos notar de una manera clarísima en estas dos historias, ¿no? Se muestra la posibilidad de encarnación con sus de encarnarse como femeninos, como masculinos, o como un constante tránsito entre lo femenino y lo masculino. Lucas se asume como los huesos del otro, cuando reflexiona sobre el campo de estudio de la antropología, ya también lo mencionaba, pero también cuando se asume como mush, cumple un papel importante en la comunidad y en la familia. No es porque sea mush, como lo señala, sino porque resuelve, porque habita una cotidianidad en la que su identidad es un juego. O sea, ya lo vimos, ¿no? Lucas dice que uno de sus propósitos es el de falsear la verdad, dado que las desapariciones, negaciones o invisibilidades son asumidas como verdades. Esta parte final me remite precisamente a esta propuesta de crear sujetos ficcionales o figuraciones, ¿no? Lo que él se propone es revertir esas verdades, ¿no? Falsearlas, dice. Desde su perspectiva, ambos artistas, ambas, están comprometidas con la tarea radical de subvertir perspectivas y representaciones convencionales de la subjetividad humana y especialmente la femenina. Como lo ha señalado esta autora que nos sirve de guía teórica, Braidotti, ambas apelan a figuraciones alternativas como un modo de salir de los viejos esquemas de pensamiento, como ya lo dijimos, dicotómicas y patriarcales. Las figuraciones son feministas en tanto proponen nuevas formas de subjetividad, es decir, representaciones afirmativas. Y Sara, como ya lo dije, se asume como mujer y como hombre. Como mujer-hombre, pues en realidad, ¿no? El punto de partida de la mayor parte de las redefiniciones feministas de la subjetividad es una nueva forma de materialismo, y el casi termina, que desarrolla el concepto de materialidad corporal, poniendo énfasis en las estructuras corporalizadas y por lo tanto sexualmente diferenciadas del sujeto hablante. Reconcebir las raíces corpóreas de la subjetividad es el punto de partida para iniciar un proyecto epistemológico, como dice Braidotti, de nomadismo. O sea, esta idea que a mí inmediatamente me hizo pensar, porque en realidad, como bien dice, en realidad no es que sean migrantes y que no saben de este proceso de irse a vivir a otro lugar, sino en realidad son migrantes o son más bien nómadas en tanto adoptan formas distintas de ser persona y de ser humano, como en algún momento lo diría Rosario Castellanos, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo se constituyen como un producto de un conjunto de prácticas corporales que constituyen procesos materializadores. Pues la danza, el performance, el baile, el canto, son prácticas corporales que parten de representaciones productos a su vez de
marcas que no solo son materiales, sino que atañen, como ya dijimos, a la memoria, forman parte de nuestro ser y nos constituyen. Creo que finalmente la elección de una figura iconoclasta mítica, como es la del Mushe o el ave fénix, es crear una figuración o imagen que expresa los deseos de ser, de indagar. A Sara le interesa el curso de metodología al que fue de oyente, porque le interesa precisamente esta parte de indagación. Pero también a Lucas le interesaba ser antropólogo, y por eso su necedad. Le quería saber, quería ver de dónde habían llegado todos estos fragmentos que se encontraban, ¿no? Esta representación también apuesta a legitimar la acción política. Al mismo tiempo, es una clara expresión de las identidades, de que las identidades no son inamovibles. Contra estas identidades inertes se ha luchado, sobre todo desde aquellos sujetos dispuestos a no reproducir identidades convencionales, definidas a su vez y para siempre. Estas producciones, desde los propios seres, refieren a la creación de una conciencia crítica, que no siempre tiene que ver con dejar el terruño o alejarse del origen. En el caso de Sara, ella circula por el espacio pero regresa a su comunidad. Digamos que lleva a cuestas su tierra, más bien su arena, su mar y sus estrellas en mar. Lucas, por lo tanto, está ahí, en la comunidad. Salió a estudiar, sale a veces, pero regresa. El sujeto ficción se inspira en personas que son literalmente nómadas, como Pedro. Aquí el nomadismo en cuestión se refiere al tipo de conciencia crítica que se resiste a establecerse en los modos socialmente codificados de pensamiento y de conducta. No todos los nómadas son viajeros del mundo. Algunos de los viajes más importantes pueden ocurrir sin que uno se aparte físicamente de su lugar. Lo que define el estado nómade es la subversión de las convenciones establecidas y no tanto el acto de viajar. Gracias. Muchas gracias. Creo que esta idea que nos comparte de subjetividad alternativa o cuerpo ficcional nos hace muchísimo sentido, justo con lo que acabamos de ver. Y sí, esta de que Sara y Lucas salen, ¿no? Y regresan, es entre, claro, o sea, siempre están fluctuando, ¿no? Entre esas migraciones, en este nomadismo, pero a la vez en un cuerpo situado, ¿no? Por un lado sí territorial, pero también situado, creo que en el sentido de situación, ¿no? O sea, siempre son cuerpos en situación y poniendo también a prueba o como casi laboratorio de experimentación esa situación y esa performatividad. Y bueno, pues no me voy a ir más. Muchas gracias. Primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un tremendo placer y honor no solo estar aquí, sino también conversar sobre estos capítulos, sobre Sara y sobre Lucas, que tengo el gusto de conocer en persona, y incluso tengo una pequeña historia, espero tener tiempo de contarla. Pero la primera, con lo que quisiera abrir, es con una pregunta. ¿Quién puede decir de dónde es mi corazón? ¿Quién puede decir de dónde es tu corazón? ¿Dónde empieza el territorio en nuestro cuerpo? Ese es el primer territorio que tenemos y es al que abocan, o yo siento que Sara y Lucas abocan por defender como un principio, que después se ve también expuesto, ¿no? Afuera en las defensas de los territorios en estados como Oaxaca, como Michoacán, como en todos estos actos políticos de lucha y de defensa por una territorialidad, no tanto por la tierra en sí misma geográfica, sino por todo lo que significa y por todo lo que es adentro, ¿no? Este espacio. Y creo que cuando hablamos de nombrarnos, también es nombrar a los 43, a las muertas de Juárez, a los desaparecidos, a Bruno. Es nombrar todas estas personas que, como lo dijo Lucas, están invisibilizados, ¿no?
partir de esto creo que el performance, cuando estamos hablando aquí de la manera migratoria, tiene que ver con un acto político, como un statement, una declaración, un posicionamiento de quién soy, y que de esta manera es como quién valida quién soy, ¿no? ¿Quién puede decir quién soy? Por eso pregunto, ¿de dónde es mi corazón? ¿Quién puede decirlo? Nadie. O sea, por eso me identifico como una persona nómada, porque en realidad, hablando de mi historia migratoria, pues viene desde mucho antes que yo empecé a hacer también como mi propio mapa geográfico. Vengo de una pareja de refugiados españoles, pero también de migraciones en el norte, de las propias migraciones de mis padres. He hecho como una visita geográfica a cada espacio en donde ha habido alguno de mis ancestros, hasta donde tengo conocimiento, ¿no? Y en una reflexión, porque me encanta pensar en la naturaleza y en cómo se vincula con la vida, pensaba que las nubes no necesitan pasaporte. Las nubes simplemente viajan, y las nubes fueron glaciares, y fueron ríos, y mares, y siguen todo el tiempo alimentando, ¿no? Esta ciclicidad. Y me gustaría mucho imaginar un mundo donde todos pudiéramos ser como nubes, y no tuviéramos que tener un pasaporte, ni una visa, donde no tuviéramos que pedir permiso por ser, y que no tengo que validarme con nadie para decir que existo, y que soy, y que valgo, y que no importa el color de mi piel, no importa mi lengua, no importa mi pasado, ¿no? Que lo que importa es que soy, y estoy, y soy presente, ¿no? Como decía Lucas, cuando te dicen estudia para ser alguien, no, es que ya somos, es que ya eres, ¿no? Como a través de nuestras palabras seguimos repitiendo los discursos y las narrativas que invalidan al otro. ¿Por qué invalidamos al otro? ¿No? ¿Por qué no desde la edificación, desde esa palabra, podemos edificar? Que es también como lo que habla Sara, ¿no? Desde su palabra, desde su voz, desde su lengua, desde ahí está tratando de edificar su entorno y de reforzar este sentimiento de positivo sobre tu identidad, de quién eres y de dónde vienes. En este sentido, creo que Lucas y Sara ejercen tres poderes muy importantes: el poder de la palabra, el poder del cuerpo, pero sobre todo el poder de la decisión. Yo decido quién soy, nadie más. Porque una cosa que he aprendido en mi tiempo estando en Oaxaca es que la narrativa es muy importante. ¿Y quién dice esta narrativa? Es muy importante. Estoy repitiendo la narrativa que me dice desde Occidente o desde Norte quién soy, o de verdad es la narrativa propia. Y cómo el arte funciona y funge un papel fundamental para narrarnos desde la dignidad, desde la edificación y desde la decisión propia de ser quienes somos. Y cuando habla la doctora, que me encantó esta parte donde habla sobre que ellos sí están y se van y regresan, ¿no? En este nomadismo constante, pensaba en Lucas y en Sara como esporas, porque las esporas viajan, ¿no? Se desprenden de este hongo, viajan, pero una cosa maravillosa que he aprendido últimamente sobre los hongos es sobre el micelio. Entonces, en ese sentido, me imagino que fuera como una parte de cada uno de ellos que se desprende como una espora, que viaja hacia otra territorialidad geográfica, pero que está conectada por debajo del suelo como un micelio a su primer territorio, a su ombligo, a su mar, a su tierra. En este sentido, creo que es también bello imaginar, digo, yo cuando pienso en la migración siempre pienso en movilidades por arriba de la tierra, ¿no? Pero por debajo de la tierra también están ocurriendo todo el tiempo estas interconexiones, estas migraciones de información, de saberes, de agua, de un montón de cosas que hay por dentro. Y regresando un poco a esto de la narrativa, me gustaría citar a un fragmento de un libro de Jaime Luna
Entonces creo que es súper importante, ¿no? Como generar desde mi concepción, desde mi experiencia, desde mi territorio. Creo que eso es sumamente bello y poético y poderoso y potente, ¿no? En el trabajo que hacen Lucas y Sara. Cómo reconfiguro, cómo alquimizo la experiencia de la violencia, cómo transformo y cómo llevo del conflicto al cuerpo esta historia para narrarla y compartirla, para narrarme y compartirme con otros, con la otredad. Y bueno, personalmente una de mis historias más fuertes sobre la migración es un momento en el que fui deportada de Estados Unidos, y en este momento cuando me llevan a la oficina de migración, y menciono esta historia porque Lucas está presente, aunque no esté presente. Un poco tiempo antes, ¿no? Había estado yo escuchándole, observando sus pláticas, su performance, y el romper el criterio de verdad es algo que menciona Lucas siempre, que es muy importante para él. Y el criterio de verdad es pues eso, que el otro cree que soy yo. Entonces, tú como me ves es lo que tú estás creyendo sobre mí, pero yo tengo el derecho y tengo el poder de romper ese criterio de verdad, porque no me vas a decir quién soy. Entonces, estando en la oficina de migración, me acuerdo que pensaba en Lucas y pensaba, ok, ¿y aquí dónde está la danza? Aquí dónde está, ¿qué viene a mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo responde? ¿Hay ballet clásico? No. ¿Hay conte? No. No sabía, ¿no? Pero sabía que empecé a guardar mis gestualidades y pensaba en Lucas respecto a cómo romper el criterio de verdad que estaban poniendo sobre mí los oficiales de migración. Entonces, ya cuando me dicen que me van a deportar, me acerco al escritorio y le pido al oficial que se acerque y le digo, quiero pedirle un favor, quiero pedirle que me mire a los ojos, un minuto. No le voy a decir nada y no me va a decir nada. Y volteó y me vio 2 segundos y se volteó hacia abajo, ¿no? Para mí era recordar a Lucas y romper el propio criterio de verdad y decirle de alguna manera a aquel oficial, tú no me vas a decir quién soy yo. Yo no tengo nada que ocultar. Ven a los ojos, soy un ser humano. Soy un ser como tú. Cuando tú me quieres poner como un número, como un papel. Entonces, de hecho, cuando regreso a México, le llamé a Lucas para platicarle, ¿no?, lo que había pasado, y fue para mí muy reconfortante pensar que dentro de ese momento y que fue un privilegio recurrir al arte, recurrir también a la cátedra de fenomenología y a mis compañeros que me apoyaron desde lejos y que regresando generamos una videodanza, y que vaya, que aquel momento se pudo transformar en otra cosa, y que sigue siendo potente ese momento de construir una verdad que no era, vaya, si yo hubiera creído aquel sentimiento de culpa y de vergüenza que querían hacerme sentir, pues creo que sería una historia muy triste. Ahora la siento como una historia muy poderosa, en la que yo resignifico quién soy y en la que puedo asumir que tengo poder a pesar de que el sistema pueda decir que no, porque pueden quitarte ciertas libertades, pueden limitarte, pero nadie puede definir quién eres tú más que tú mismo. Entonces, pues, bueno, creo que con eso cerraría esta intervención. Muchas gracias, Penny. Hay algo que cuando Lucas está hablando justo de las desapariciones, dice, bueno, finalmente, ¿no?, con la gente, ¿no?, con la desaparición de Bruno, pues el recurso es mi cuerpo. Y creo que en esta acción que también de alguna manera tú realizaste, pues en la experiencia que nos comentas,
Sara nos va a decir, es que todas las de perder, ¿no? O sea, en mi comunidad, soy lesbiana, soy música, pasé por una violación, digamos. Sí, ¿no? En cada capa es como también una carga, ¿no? Como de historia, pero también dice, ¿no? ¿Cómo me anclo a la tierra, ¿no? Y de ahí me recupero, digamos, ¿no? De ahí florezco de alguna otra manera. Entonces creo que estaría interesante que pudieran también compartirnos ustedes qué pasa con la identidad, ¿no? Con la identidad de género y también con la identidad en términos de performatividad, ¿no? A partir de las historias, y que también es algo que en la danza pues se pone en juego todo el tiempo, ¿no? Entonces pues sí. Bueno, yo tendría un comentario al respecto, y es precisamente esta potencia, ¿no? Ya que estamos hablando de potencias y de poderes, de estas figuraciones, ¿no? De cómo se mujeres, hombres, somos más bien devenimos, no es que seamos, sino que llegamos a ser y los estamos produciendo constantemente, ¿no? Esa idea es muy importante en la producción de las subjetividades, ¿no? Porque no es que estemos ya formados a los 15 años o a los 12, ¿no? O a los 10 ya tú eres y así serás para siempre, ¿no? Digamos que es la perspectiva patriarcal y es la perspectiva más convencional. Y la alternativa que están sugiriendo tanto Lucas como Sara, pues está proponiendo esta forma de estarse produciendo de manera constante, ¿no? Cada que viaja, cada que sale, cada acto, cada instalación para el cuerpo humano que hace Lucas, o cada presentación que hace Sara, se va construyendo, eso la va formando, la va produciendo, ¿no? Entonces creo que hablar de la identidad tendría que plantearse en términos de flexibilidad, de devenir, de producción constante, ¿no? Sí, coincido con esa idea. También mucha gente ya que, pero pues que en vez de que estamos construyendo identidad, estamos siempre deconstruyendo ese molde del que siempre estamos huyendo, sí, en realidad. Sí, bueno, creo que también es como esta plasticidad, ¿no? Que existe sobre como hablar de, como decía la doctora, cada espacio que recorren, cada espacio que les va nutriendo también y que va reforzando lo que nos gusta, porque creo que la identidad también tiene que ver con cómo decidimos nosotros qué nos gusta de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos quedamos ahí adentro? ¿Con qué vamos funcionando y con qué nos identificamos? Porque es eso, identificar qué es lo que experimento en mi cuerpo, en mis sentidos, y eso cómo lo contengo, ¿no? Pero a su vez, creo que también estas identidades están muy permeadas por los condicionamientos. El condicionamiento social, el condicionamiento del pensamiento sistemático, el condicionamiento de la polarización. ¿Qué está bien y qué está mal? Y qué está bien y qué está mal ser adentro, ¿no? De una sociedad. Cuando creo que la identidad es más como una memoria. Es como la memoria de nuestros cuerpos, de las experiencias que tiene el cuerpo, y cómo eso es lo que va generando para mí poemarios, ¿no? Poemarios corporales, que son los que se comparten adentro del performance, adentro de la propuesta escénica, o de las propuestas, vaya, musicales, o de cualquier tipo de propuesta artística. Siento que es como
alguna forma yo estaba pensando como completamente como en términos sociológicos, cosas como muy académicas, y de repente me olvidé de algo muy importante también en mi quehacer como documentalista, ¿no? Más en este documental que va a tratar sobre mí, sobre mi familia, sobre mi comunidad. Entonces, pues yo en estos espacios y pues creo que es como algo que nunca acaba, porque justo nuestra identidad es un proceso constante de construcción, ¿no? Y también el duelo, que justo, por ejemplo, Meitner habla del duelo como un proceso que nunca termina, ¿no? Y que justo ese proceso te lleva a la resignificación de tu ser, de tu espacio, del otro, y eso al final pues deriva en nuestra identidad. Gracias, buenas tardes. Me invitó Elendira, no sabía, fue improvisado. Yo soy colombiana y soy migrante hace 37 años y creo que caí en mejores manos a nivel de solidaridad y de ayuda, ¿no? de poder desarrollar mi vida aquí. Ayer en el Museo de Antropología hubo un evento de la Comisión de la Verdad de Colombia, un evento muy importante donde también se sumaron los desaparecidos de aquí de Ayotzinapa, promoviendo esta situación de la verdad, ¿no? Tú que hablas de la verdad, creo que fue muy importante porque hay un expediente enorme de gente desaparecida, desplazada, y creo que es muy oportuno ahorita, ¿no? Poder tomar estos temas y poderlos llevar al público y poder hablar de esto. Creo que, no sé, a mí me tocó hablar públicamente de mi caso y era algo que tenía guardado 40 años. Entonces para mí fue liberador absolutamente, porque me sentía culpable, me sentía perseguida, yo me salí después de haber estado en la cárcel 6 meses después y me perseguían, entonces yo no pude vivir con la libertad en Colombia y aquí pude desarrollar mi vida normal, que para mí fue así como maravilloso, ¿no? Pero creo que es un espacio donde hay que hablar y exponerlo, o sea, esto yo lo veo muy íntimo, muy de clase, no sé, de taller, pero si se pudiera expandir sería maravilloso para otras personas, porque en Colombia apenas se está hablando de del género, de los pueblos indígenas, de los afros, ¿no? Apenas se está explorando y se está explorando de una manera libre, ¿no? Entonces, creo que este es un material muy importante para hacerlo llegar, si me pueden compartir el link, no sé, y yo lo comparto. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias y tengan por seguridad que este es un espacio de respeto, de solidaridad y que también acogemos mucho su sentir, su historia, su reflexión, ¿no? Que es realmente muy valiosa y apreciamos mucho. Creo que sin duda algo que de manera general la serie Cuerpos Migrantes ha tenido es que toca de manera individual, ¿no? Finalmente uno empieza a relacionarse, ¿no? Cuando Aristeo, ¿no?, empezaba a contar la historia de sus abuelos, o sea, no es como fortuito, pues, ¿no? Y entonces vamos haciendo justamente estos hilos de nuestras propias historias y nuestras propias migraciones. Y justamente es como fuerte porque pasa por el cuerpo. Es ahí, ¿no?, esa potencia que tienen los cuerpos y que también es ese grito de que estamos vivos, ¿no? Pero que podríamos no estarlo, ¿no? Ante las desapariciones, ante el silenciamiento, ante el luminoso, en fin. Entonces también, ¿no? Es creo
creo que poder también ver estos capítulos es una forma de celebrar de alguna manera que se pudo, pues, ¿no? O sea, como que y es una posibilidad, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias también por abrirse en este espacio. Pues, a mí me gustaría comentar que pensemos en lo individual también como parte de un colectivo, porque precisamente lo que se muestra en estos dos, digamos que capítulos, ¿no? Que por otro lado creo yo que se pueden ver por YouTube todos ellos. Sí, justo están en el YouTube de TELUNAM, está la lista de reproducción y se las compartiré. Entonces, pero lo que señala me parece importante y por eso yo los invitaba a que en la UAM Xochimilco lo hagamos, hagamos un ciclo, bueno, ya nos pondremos de acuerdo, pero pensar en que lo individual es colectivo y lo personal es político, ¿no? Y pensar que esta constitución de subjetividades pues siempre conllevan a la sociedad en su conjunto, y creo que Lucas y Sara nos lo dejan muy claro, ¿no? Ellos han salido, han ido a otros lugares, se han recuperado a sí mismos, pero no se desprenden totalmente, como decía Penélope, ¿no? Sí se van las esporas, pero por abajo los hilitos ahí están, ¿no? Y está todo el vínculo que tiene con su comunidad. Por eso habla de estos procesos de desterritorialización, pero también de reterritorialización. Se van y regresan constantemente. Bueno, primero gracias por compartir tu historia, pero sobre todo por compartir tu emoción, tu sentir, porque creo que esa es la parte que es liberadora, ¿no? Creo que podemos a lo mejor a veces como leer información desde afuera, pero cuando conocemos a alguien que de verdad puedo ver, ¿no? Tu cuerpo, y puedo ver cómo tu mano, cómo tu mirar expresa esta historia que te atraviesa, es justo eso de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Es justo de este impacto que tiene en el cuerpo la historia que nos atraviesa, ¿no? Y cómo el cuerpo rememora y recupera y lo expresas, ¿no? Y también sí quisiera sumar que estaba hace poco escuchando un podcast sobre una lucha en un territorio argentino, creo que Córdoba, y decía que ellos dicen que todo fuego es político, y en ese sentido me gustaría como a modo de conclusión, ¿no? Pensar que tanto el fuego de Lucas como el fuego de Sara encienden también nuestros fuegos, y que hagamos uso de ese fuego interno como un acto político para vivir en una sociedad más digna, en una sociedad donde no tengamos que contar y perder de hecho la cuenta de cuántas personas hay desaparecidas, y que no tengamos que tener que dar explicaciones de quiénes somos y por qué somos, sino simple y sencillamente aprender a tener respeto y tolerancia por la identidad del otro y por sus procesos de vida, ¿no? Muchas gracias, Penny. En la charla de la mañana está la doctora Elena MacGregor, y Raiza justamente, ¿no?, les preguntaba sobre el rememorar. ¿Cuál fue la palabra? Reconstrucción. Y ella dice, bueno, más que reconstrucción o reparar, es como me gusta remendar, ¿no? Porque en ese remiendo justo que decía, ¿no?, quedan estas huellas, estas suturas, y que siempre salen, ¿no? O sea, creo que cada ejemplo que hemos pasado en la serie y en lo que nos acabas de compartir, pues también es ese, digamos, es necesario un remendar, ¿no? Un remendar, porque es una forma para poder seguir, ¿no? Por supuesto. Pero nunca, o sea, siempre van trazándose o van quedando esas huellas en el camino o en el cuerpo. Entonces, bueno, no sé si algún otro comentario, pregunta.
por acá, Raiza, por ahí. Yo quisiera quisiera retomar un poco lo que Aristeo también nos compartía sobre, digamos, la necesidad de Sara y la necesidad de Lucas, nada azarosa, de performar, pues, ¿no? O sea, digamos que el acto de performance también es una manera crucial de poner al cuerpo, de manifestar la corporeidad sin actuaciones, ¿no? Digamos, sin este, que lo hablamos también en la mañana, ¿no? No tanto como una representación de algo, ¿no? Sino como el cuerpo siendo. Entonces, en ese aspecto, me gustaría preguntarles cómo es que ustedes hacen también performance, pues, de sus propias migraciones, cómo se implican en el performance de lo cotidiano, también como dice Lucas, ¿no? Digo, Penny había puesto un ejemplo, ¿no? Muy claro también del, pues, mírame un minuto a los ojos, ¿no? Y ese reto no quiso ser abordado, pues, pero sin embargo eso ya interpela, ¿no? Ya interpela y ya es una manera también de manifestar el poder de la presencia, de la presencia del cuerpo. Y en el caso de Lucas y en el caso de Sara, también me parece que la constante, ¿no? De performear es hacer visibles las ausencias, ¿no? Tanto las comunidades marginadas y silenciadas, como pues justamente las mismas desapariciones, ¿no? En carne propia, viviéndolo Lucas con su hermano, etc. Entonces, eso quisiera, si pudieran compartir un poco más sobre cómo se han implicado ustedes en ello. Bueno, yo creo que habría que intentar, bueno, es una propuesta, ¿no? Que pudiéramos en otro momento o en nuestras propias reflexiones trabajar esta idea de performance y de la performatividad. Que yo creo que aquí estamos, bueno, hasta donde yo lo puedo entender, es un poco distinto. Hay una sutil diferencia, ¿no? Un poco lo que decía, el ejemplo de Penélope es muy interesante porque, claro, hay un performance, ella hace un performance con el guardia, el oficial de migración, pero hay una diferencia en lo que se ha concebido y se ha utilizado como performatividad, que es un poco lo que hace Lucas cuando va todos los días con su bicicleta, ¿no? Y todos los días con sus animales, o sea, y luego todos los días se viste, se cambia, o sea, esta performatividad es un proceso de reiterativo, es un proceso de repetición, un proceso incluso ritualizado, ¿no? O sea, esto que hacemos, un poco la pregunta, un poco lo que hacemos todos los días las mujeres es hacernos mujeres, ¿no? Porque nos vestimos como mujeres, nos maquillamos como mujeres, nos peinamos como, o sea, estos actos ritualizados que ya lo hacemos automático prácticamente, ¿no? Si yo me levanto a las 4 para las 7 y se me hizo tarde, hago exactamente lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, esos son actos performativos que nos van produciendo como sujetos, como mujeres, como hombres. Y un poco la idea, hasta donde la puedo entender, de Lucas es esta idea, y retomando lo que yo planteaba al principio, es generar estas figuraciones que a mí me parece que van muy de la mano con la idea de Lucas de revertir estas verdades o de cambiar estas verdades por falsedades, ¿no? Un poco falsear la verdadera evidencia.
pero que tiene que ver con crear figuraciones alternativas, ¿no? Positivas, dijéramos, ¿no? Figuraciones o imágenes, que también podemos traducir como representaciones, que no sean las convencionales, que no sean o sea, lo que hace Lucas es que quiere incitar a los niños a que vayan a hacer deporte, que hagan bicicleta, que no estén, digamos, que haciendo otro tipo de cosas que para él no pueden ser positivas, ¿no? Pero creo yo que en esto estriba un poco la sutileza entre este performance como una actuación, como una forma, ¿no?, de expresar, pero con esta idea de la performatividad como actos reiterativos, cotidianos, productores de subjetividades. Bueno, a mí me gustaría leer algo, no es exactamente sobre el performance, pero creo que lo voy a... es pues un concepto que escribí sobre que es danza, ¿no? Un cuerpo en estado de danza es el eidos que se manifiesta en una corporeidad que habita en un eterno presente, creándose y desvaneciéndose como el ciclo vida-muerte, modificando la realidad para alcanzar una conciencia pura y trascendental. Es el gesto que se convierte en ritual, la esperanza como potencia del cambio y la utopía del retorno. En este sentido, cuando hablamos de la performatividad de la cotidianidad, y como bien decía la doctora, no hay una diferencia entre el performance como tal y la performatividad de la cotidianidad, porque justo la cotidianidad genera el día a día. En mi persona, creo que tengo desde los 8 años performeando como migrante, porque mis migraciones en carne propia comenzaron cuando mi papá tomó un trabajo como director de telesecundaria en las comunidades rurales del estado de Zacatecas. Y ahí empezó mi vida nomádica, cuando tuve que cambiar la ciudad por el campo, cuando tuve que vivir en comunidades y, bueno, no, sí tuve porque no era como una opción exactamente, pero no lo digo como en este sentido negativo, ¿no? Sino el vivir en un espacio donde no había agua, no había luz, había pues una realidad bastante a lo mejor precaria en el sentido capitalista, pero en el sentido de vida era muy enriquecedor estar alrededor de una cotidianidad distinta y tener que estar viviendo todo el tiempo entre, como metiéndome en agua caliente y fría, ¿no? Entre la ciudad y llegar a la ciudad siendo niña y decir, wow, me voy a bañar en una regadera, ¡ay, qué emoción!, ¿no? Y estar en el campo y tener que calentar el agua en un tambo con leña, ¿no? Y darme cuenta justamente que las cosas básicas de la vida no tenían que ver, la adquisición de estos servicios no tenían que ver con quién eras, ni con tu estatus, ni con tu economía. Era una cuestión de que no había para nadie. Entonces, como ir viendo esas realidades empezó a ser como parte de mi performatividad. Dentro de mi diseño sonoro, atrás de mi casa, pasaba el tren, la bestia. Entonces, ahí está, ¿no? Y sigue estando a una cuadra de la casa de mi abuela, que es como mi casa, es a donde regreso. Está en cada uno de los viajes que hice para buscar una parte de mis ancestros. Está en el acto de ir a conocer a mi abuela paterna, a su tumba, porque murió cuando mi papá era muy joven, entonces nunca la pude ver en persona. Entonces yo llevo creando ese performance muchos años. Y estuve en España y estaba en Marbella y me paré a la orilla del mar para ver hacia México. Cuando regreso a México, por fin el año pasado, puedo llegar a Veracruz y voy al puerto por donde llegaron estos ancestros y me paro ahí y me quedo reflexionando como, ¿por qué mi obsesión de querer encontrar todas esas historias? ¿Por qué querer saber cómo se llamaba cada uno? ¿O
o por qué querer como eso, ¿no? Entonces al estar parada ahí en la orilla del mar, lo que hice fue nombrarlos. Y dije, yo te nombro José, yo te nombro Constantina, yo te nombro Lourdes, tú no has sido olvidado, olvidada, eres amado, eres amada y yo te recuerdo. Y a través de mí he construido una historia y una relación con ellos, aunque no están físicamente, emocional e imaginariamente, los traje a mi vida para dignificarles y decir, aunque sea en el cosmos, en el universo, no has sido olvidado, no estás desaparecido, ¿no? Y esa es para mí mi performatividad de la migración. Es bien interesante esto que comentas, Mary, del nombrar, ¿no? Porque realmente son actos simbólicos, son actos performáticos, que justamente en la lucha son de las acciones más recurrentes, ¿no? Cuando pasó, por ejemplo, lo de los 43, se hizo muy, en muchos espacios, nombrando cada uno de los nombres, ¿no? de los 43. Y lo mismo pasa con el caso de los feminicidios, las desapariciones forzadas, porque ese nombrar, como has dicho, ¿no? es ese dignificar, pero que son actos simbólicos, pero también tienen una performatividad, ¿no? Y son actos performáticos, y hay también esa potencia del acto performático que también pues, en la migración atraviesa completamente, ¿no? Entonces, pues, no sé, hay muchas cosas. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Hay muchos más. Sí. No, es que esos videos realmente dan para mucho. Dan para mucho. Creo que, pues, lamentablemente no vamos a tocar todos los puntos, porque hay otro aspecto que podríamos profundizar, que es el de las emociones. Claro. Que están ahí presentes, no es que nos encarnemos solamente como materia, como proceso materializador, sino... perdón. De lo que decía es que hace falta toda esta discusión sobre las emociones, ¿no? Que no es que nos encarnemos solamente materializándonos, sino que hay todo un proceso emocional allá, ¿no? El amor, la compañía, los afectos, o sea, los juegos, o sea, hay un montón de elementos que están todavía, pues, que dan para mucho, ¿no? Pero Sin duda. Ajá. Sí. Pues en el streaming no tenemos preguntas, pero sí varios likes, así que hubo personas que nos siguieron. Muchas gracias a quienes nos siguieron en el streaming y a quienes estuvieron aquí presentes. Y pues quiero aprovechar también para invitarles, la próxima semana vamos a seguir en el encuentro. El martes 23 de agosto con el espacio de diálogo Tránsitos del dolor al cuidado, con los episodios de Leonor, Natalia y Dulce, y contaremos con la presencia de Diana Fernández y Paola Malugán a las 11 de la mañana, y a las 4 de la tarde tendremos el diálogo Cruzar las Fronteras, resistir y transformarse, en donde veremos los capítulos de Benny y de Joker, ¿no? Dedicada a ambos que están en la frontera en Tijuana, con Heréndira Cruz, Laura Vázquez Maggio y Abdel Camargo de manera remota. Y finalmente pues llegaremos a la clausura de este encuentro el miércoles 24 con la música del habla, las migraciones en el lenguaje, a las 11 de la mañana con los episodios de Mañanga y Abundia, en donde estará presente Mañanga, y quien también va a impartir una clase magistral de afromoderno. Y finalmente tenemos una invitación especial el domingo 28 de agosto a que puedan venir a la sala Miguel Covarrubias a ver la obra coreográfica Forward de Sara Madrigal, que a las 12:30, el domingo 28, que también aborda la migración en distintos matices. Así que están todos invitados. Y pues a ustedes muchas gracias. Gracias.